Buenos días, profesor. Mi nombre es Glenn Rodríguez, formo parte del grupo número 4 de la sección 18 y a nosotros nos corresponde desarrollarle el plexo lumbar. El plexo lumbar se encuentra ubicado en la parte posterior del músculo psoas mayor, anterior a los procesos transversales de las vértebras lumbares. Está constituido por la anastomosis generada entre las ramas anteriores de los tres primeros nervios lumbares y una porción del cuerpo. Entre algunas de las variaciones anatómicas que tiene, tenemos la anastomosis generada entre la rama anterior de la primera raíz junto con el 12º nervio intercostal, con la unión de la rama inferior del cuarto par lumbar y la rama anterior del quinto par lumbar, que en conjunto me dan a formar el tronco lumbosacro. La anastomosis generada entre la rama anterior de la primera raíz y el 12º nervio intercostal me va a formar tres ramas. Estas ramas me van a conformar la primera al nervio ilio hipogástrico, la segunda al nervio ilioinguinal, la tercera rama se me va a unir a la segunda raíz. En este plexo no todas las raíces se encuentran en un plano frontal. Las superiores e inferiores se encuentran ubicadas más posteriormente en comparación a las raíces medias. Por lo general, en este plexo, la dirección de las raíces es cráneo-caudal, acentuándose conforme la posición de las raíces sea más inferior. Es decir, a nivel de L4, la disposición de la raíz es prácticamente vertical. A continuación, le voy a dejar con mi compañera Camila, que les va a seguir explicando las características del plexo lumbar. Gracias. Camila Ramírez, características del plexo lumbar. El plexo lumbar tiene forma triangular más estrecha en su parte superior, mientras que su parte inferior es más ancha, con una ligera convexividad anterior en la lordosis de la columna lumbar. Exceptuando el nervio cutáneo femoral lateral, que es exclusivamente sensitivo, todas las otras ramas son sensitivo-motoras. Cada nervio está unido a una cadena simpática lumbar por uno o varios ramos comunicantes grises. Solo los nervios raquídeos L1 y L2 reciben otro ramo comunicante blanco. El trayecto de los nervios lumbares es oblicuo, va en descendencia. Los nervios tienden a colocarse uno detrás del otro. Los superiores en posición anterior con relación a los inferiores, que cada vez son más posteriores. A diferencia de los nervios que salen del plexo sacro, los nervios del plexo lumbar llegan al miembro inferior por delante de las articulaciones de la cadera e inervan principalmente del muslo. ¿Qué controla el plexo lumbar? El plexo lumbar, mediante ramos colaterales cortos y largos y ramos terminales, se encarga de la inervación sensitiva, motora y vasomotora de la zona del tronco y de los miembros inferiores, muslo y pierna. Los ramos. Los ramos colaterales son pequeños ramos que definen a los músculos, más que todo el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Los nervios del músculo cuadrado lumbar nacen de los 4 primeros nervios lumbares, mientras que los nervios del músculo psoas mayor nacen de los 2 primeros nervios lumbares. Buenos días, soy María Rodríguez y continuaré con lo que son los ramos del plexo lumbar. Los ramos terminales son los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, genitofemoral, obturador y femoral. Los ramos terminales del plexo poseen características generales en relación a la emergencia del músculo psoas con los puntos de salida de la pelvis. Emergencia del psoas. Desde el borde externo salen los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral y femoral. Por la superficie anterior del músculo, el nervio genitofemoral, y por el borde interno emerge el obturador. Salida de la pelvis. Los ramos terminales del plexo escapan de la cavidad pélvica por distintos puntos: el conducto inguinal, el canal obturador y la laguna vascular. Los nervios que conforman a este plexo son el nervio iliohipogástrico o nervio iliopúbico. Nace de un tronco común con el nervio ilioinguinal, del cual se separa rápidamente por el borde lateral del músculo psoas mayor. El nervio iliohipogástrico se dirige oblicuamente en sentido lateral e inferior, primero por el músculo psoas mayor y luego por la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Al llegar a la cresta ilíaca, perfora al músculo transverso del abdomen y da origen a un ramo cutáneo lateral que termina en los tegumentos de la parte superior de la región glútea.
Este nervio se divide posteriormente a la espina ilíaca en dos ramos, un ramo genital y un ramo abdominal. El ramo abdominal se distribuye en los músculos y tegumentos de la parte inferior de la pared abdominal. El ramo genital se discurre por el conducto inguinal anteriormente al cordón espermático o ligamento redondo del útero y termina por medio de ramos mediales en los tegumentos de la pubis, el escroto o los labios mayores, por medio de ramo lateral en la piel de la parte superomedial del muslo. Gracias. Yuneidi Sánchez, yo les voy a hablar acerca del nervio ilioinguinal. Este es un nervio que presenta la misma trayectoria que el nervio iliohipogástrico inferiormente al cual discurre, y que este también se va a dividir en dos ramos terminales, que es un ramo genital y otro abdominal. El nervio cutáneo femoral lateral o el nervio lateral del muslo, este procede desde el segundo nervio lumbar, que es el nervio L2, y a veces desde la asa comunicante que une al segundo nervio lumbar con el tercero. Dentro de su trayectoria y relación tenemos que este se dirige inferior y lateralmente, atraviesa el músculo psoas mayor y emerge desde dicho músculo a lo largo de su borde lateral. Luego desciende oblicuamente en sentido lateral, anterior e inferior, hacia la espina ilíaca anterior y superior. Ya durante la segunda trayectoria, este nervio discurre al principio anterior al extremo inferior del músculo cuadrado lumbar, que atraviesa oblicuamente la cara anterior del músculo ilíaco en un desdoblamiento de fascia. Este nervio también emerge la cavidad abdominal y pasa inferior al ligamento medial y al ligamento inguinal al músculo sartorio. Esto ocurre a la altura de la escotadura que separa las espinas ilíacas anteriores. El nervio cutáneo femoral lateral, este también se encuentra incluido interiormente en el ligamento inguinal en un desdoblamiento de la fascia del músculo psoas ilíacos, que el nervio al atravesar esta fascia se vuelve superficial y logra dividirse en dos ramos, en un glúteo y en un glúteo este se divide inferior y posteriormente al trocante mayor y se pierde en los tegumentos de la nalga y de la cara posterior del muslo. El ramo femoral este se subdivide en varios ramos que descienden hacia la rodilla y se distribuyen en los tegumentos de la región anterolateral. María Betancourt, y voy a continuar con uno de los nervios que forman el plexo lumbar, el nervio cutáneo femoral lateral o nervio lateral del muslo. Este nervio suele proceder del segundo nervio lumbar y a veces del asa comunicante que une el segundo nervio lumbar al tercero. Sus trayectos y relaciones. Este nervio se dirige inferior y lateralmente, atraviesa el músculo psoas mayor y emerge de dicho músculo a lo largo de su borde lateral. Desciende después oblicuamente en sentido lateral anterior e inferior hacia la espina ilíaca anterior y superior. El nervio cutáneo femoral lateral emerge de la cavidad abdominal. El nervio también se halla incluido inferiormente al ligamento inguinal en un desdoblamiento de la fascia del músculo ilioxoa. Penetra después el espesor de la fascia lata y cruza la cara anterior del músculo sartorio. Después que se cruza este músculo, el nervio atraviesa la fascia y se vuelve superficial, para luego dividirse en dos ramos terminales, uno glúteo y otro femoral. El siguiente es el nervio genitofemoral. Este nace del segundo nervio lumbar. Sus trayectos y relaciones se dirige inferior y anteriormente, atraviesa el músculo psoas mayor y emerge en la cara anterior de este músculo a la altura del borde inferior de la tercera vértebra lumbar. El nervio genitofemoral desciende anteriormente al músculo psoas mayor en un desdoblamiento de la vaina de este músculo. Sigue así a lo largo de la cara lateral de las arterias ilíacas externas y se divide en dos ramos terminales, uno genital y otro femoral. Su distribución. El nervio genitofemoral proporciona en el curso de su trayecto un filete vasomotor a los vasos ilíacos externos. El ramo femoral es lateral y acompaña a las arterias ilíacas externas hasta la laguna vascular. Y el ramo genital es medial y penetra en el conducto inguinal. Discurre lateralmente al cordón espermático o al ligamento redondo del útero y se distribuye en el escroto o los labios mayores. Y el nervio obturador, este está formado por la unión de los ramos anteriores de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto. Sus trayectos y relaciones. El nervio obturador desciende posterior y después medialmente al músculo psoas mayor. Cruza la articulación sacroiliaca y pasa a la cavidad pélvica. Se dirige después inferior y medialmente paralelo a la abertura superior de la pelvis. Penetra en el conducto obturador acompañado por estos vasos que se encuentran medialmente a él, y en este conducto
El nervio se divide en dos ramos terminales, uno posterior y otro anterior. Yo soy Paola Rivas y les voy a hablar sobre los ramos colaterales del nervio obturador. Los ramos articulares. Estos son generalmente dos y nacen ligeramente en el conducto obturador, donde es fácilmente reconocerlos a lo largo del borde inferior del nervio, donde se adosan y luego se separan para seguir a la parte anteromedial de la articulación de la cadera. Ahora el nervio del músculo obturador externo. Este nace en el tronco del nervio obturador en el conducto obturador. De allí se dirige lateralmente y se divide en dos ramos que abordan el músculo obturador externo respectivamente por su borde superior y su cara anterior. Los ramos terminales. Aquí tenemos al ramo anterior que desciende aplicando primero al músculo obturador externo y luego al músculo aductor corto. Se hallan cubiertos por los músculos pectíneo y aductor largo. Algunas veces se proporciona un ramo al músculo pectíneo, el cual puede nacer del músculo posterior. Después el ramo anterior se divide en tres ramos que van dirigidos hacia los músculos aductor largo, aductor corto y grácil. Bueno, mi nombre es Subaki y les voy a hablar sobre el ramo terminal posterior del nervio obturador y el nervio obturador accesorio. El ramo posterior desciende al principio entre los músculos pectíneo y obturador externo y proporciona en esta porción de su trayecto un ramo al músculo obturador externo y un filete a la articulación de la cadera. Con bastante frecuencia, el ramo posterior atraviesa la porción superior del músculo obturador externo y penetra luego entre los músculos aductor mayor y aductor corto. Cuando hablamos del nervio obturador accesorio, este nervio existe aproximadamente en el 10% de los casos. Se trata de un pequeño cerdón nervioso que nace de los nervios lumbares tercero y cuarto. Este desciende a lo largo y superiormente al nervio obturador hasta las proximidades del conducto obturador, donde el nervio obturador accesorio se va a separar del nervio obturador para pasar superiormente al pubis y medialmente a la eminencia iliopúbica. Este termina de un modo muy variable, comunicándose con un ramo del nervio femoral o del nervio obturador, por medio de numerosas ramas que se distribuyen en el músculo pectíneo y en la cápsula de la articulación de la cadera. Ahora le doy la palabra a... Yo le voy a hablar sobre qué es el nervio femoral. El nervio femoral es el ramo más voluminoso del plexo lumbar. Nace de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto por medio de tres raíces que se unen en el espesor del músculo psoas mayor. ¿Cuál es su trayecto y relación? El nervio femoral aparece en el borde lateral del músculo psoas mayor y desciende por el surco comprendido entre este músculo y el músculo ilíaco, recubierto por su fascia y más profundamente por una delgada membrana fibrosa. Cerca del ligamento inguinal, este surco desaparece. El nervio femoral se sitúa anterior al músculo psoas mayor, se aplana y penetra en el músculo, pasando inferiormente al ligamento inguinal y lateral a la arteria femoral, de la cual está separado por el arco iliopectíneo. A la altura del ligamento inguinal o un poco inferiormente, el nervio femoral se divide en cuatro ramos terminales principales: el nervio cutáneo anterior lateral, el nervio cutáneo anterior medial, el nervio del músculo cuádriceps femoral y el nervio safeno. Estos ramos no siempre se hallan claramente individualizados, se distinguen entre sí sobre todo por su territorio. ¿Cuáles son estos ramos colaterales? En el curso de su trayecto de la fosa ilíaca, el nervio femoral da origen a 1. Ramos ilíacos orientados inferior y lateralmente y destinados al músculo ilíaco. Segundo, ramos del músculo psoas mayor que abordan este músculo por su cara posterior. Tercero, el ramo de la arteria femoral. Este filete nervioso nace del nervio femoral un poco superiormente al ligamento inguinal y acompaña a la arteria hasta la parte media del muslo. Y cuarto, el ramo cutáneo femoral anterior lateral. Este nervio es inconstante, se dirige inferior, lateral o anteriormente. Y pasa inferior al ligamento inguinal cerca de la espina ilíaca anterior superior y se comunica con el nervio cutáneo femoral lateral, al cual puede suplir. Se distribuye, al igual que este último, en los tegumentos de la región anterolateral del muslo. Los cuatro ramos terminales del nervio femoral están dispuestos en dos planos: uno superficial, que está formado por los nervios cutáneo anterior lateral y cutáneo anterior medial, y uno profundo, que está formado por el nervio del músculo cuádriceps femoral y el nervio safeno. El nervio cutáneo anterior lateral se divide en ramos musculares y ramos
cutáneos. Los ramos musculares están destinados al músculo sartorio, en el cual penetran por su cara profunda y su mitad superior, pero a niveles diferentes. En cambio, los ramos cutáneos son tres: el ramo cutáneo anterior superior, el ramo cutáneo anterior medio y el ramo cutáneo accesorio del nervio safeno. Los ramos cutáneos anteriores, superior y medio están ubicados al principio profundos al músculo sartorio o a lo largo de su borde medial. Atraviesan a dicho músculo o bien bordean su borde medial. Después, estos dos ramos atraviesan la fascia y se ramifican en los tegumentos de la región anterior del músculo. El ramo cutáneo accesorio del nervio safeno se divide en dos ramos secundarios, uno superficial y otro profundo. El ramo superficial o el ramo satélite de la vena safena mayor penetra en la vaina del músculo sartorio a lo largo de su borde medial. Penetra la fascia hacia la parte media del músculo y luego acompaña a la vena safena mayor hasta la cara medial de la rodilla. El ramo profundo o el ramo satélite de la arteria femoral se introduce en la vaina de los vasos femorales a una altura variable y acompaña a la arteria femoral hasta el conducto aductor. Luego emerge enseguida de este conducto, atraviesa su pared fibrosa, se hace subcutáneo y se ramifica en la cara medial de la rodilla. Soy Morely Zambrano y continuando lo dicho por mi compañera, les estaré hablando un poco sobre el nervio del músculo vastolateral. Dicho nervio se dirige inferior y lateralmente, cruza la cara profunda del músculo recto femoral, proporciona un ramo a la porción lateral del músculo vasto intermedio y se divide en dos ramos principales. Dichos ramos penetran el borde anterior del músculo vasto lateral, uno por su porción superior y otro por su porción media. Luego tenemos el nervio del músculo vasto medial. Desciende al principio adosado al nervio safeno, lateralmente el cual está situado. Se separa de él a la altura del vértice del triángulo femoral y se aplica sobre la cara medial del músculo vasto medial, donde se halla separado de los vasos femorales y del nervio safeno por la vaina del músculo. A lo largo de su trayecto, el nervio suministra ramos al músculo vasto medial y después se pierde en la porción inferior del músculo. Por otro lado, tenemos al nervio del músculo articular de la rodilla, que del ramo del nervio del músculo vasto medial, destinado al músculo vasto intermedio, nace un ramo. Dicho ramo atraviesa el músculo vasto intermedio y desciende sobre el fémur hasta el músculo articular de la rodilla, el cual inerva. Luego tenemos el nervio del músculo vasto intermedio. El nervio del músculo vasto intermedio penetra en el músculo muy superiormente y por su cara anterior. Se ha observado que los nervios de los otros músculos vastos proporcionan ramos al músculo vasto intermedio. Para culminar tenemos el nervio safeno, que es la rama más larga del nervio femoral. Primero es el satélite de la arteria femoral y luego de la vena safena mayor. Se halla situado al principio lateralmente a dichos vasos, que son los vasos femorales, y está adosado al nervio del músculo vasto medial. Se separa de este músculo a una altura variable, en general hacia la porción interior y del triángulo femoral, y penetra en la vaina de los vasos femorales. Después, el nervio desciende a lo largo de la arteria femoral hasta las proximidades del extremo inferior del conducto aductor. Buenas, mi nombre es Alicia Hernández. Seguidamente se menciona que el plexo resultante de estas comunicaciones surgen numerosos filetes nerviosos que están destinados a la piel de la pierna. Entre estos tenemos el nervio cutáneo anterior medial. Este se divide desde su origen en ramos musculares y ramos cutáneos. Los ramos musculares, cuyo número varía del 1 al 3, cruzan oblicuamente la cara posterior de los vasos femorales. Se dirigen a los músculos pactíneos y aductor corto. Los ramos cutáneos son variables en número, terminan en los tegumentos, pasando a través de la fascia cribiforme. Comúnmente estos filetes nerviosos son dos. Uno pasa anterior y otro pasa posterior a los vasos femorales. Y ambos se unen a la arteria formando un ramo único que atraviesa la fascia que está junto a la vena safena mayor y se ramifica en la piel de la porción superomedial del muslo. También tenemos el nervio del muslo cuádriceps femoral.
Este nervio da origen a 4 ramos que pueden nacer del nervio femoral por medio de un tronco común o aislante y están destinados a las 4 porciones del muslo cuádriceps femoral. Entre estos tenemos el nervio recto femoral, que este nervio oblicuo inferior y lateralmente penetra en el músculo superiormente y por su cara profunda. Este se divide en 3 ramos. Un ramo recurrente que asciende hacia las inserciones superiores, un ramo medio que penetra en el cuerpo muscular y un ramo inferior que penetra en la parte media del músculo. Mi nombre es Claire Vázquez y vengo a hablar sobre el nervio safeno. En su trayecto este se sitúa en la parte anterior y medial a la arteria, atravesando así la pared fibrosa del conducto aductor, igual o junto con la rama superficial de la arteria descendiente de la rodilla, cerca del extremo interior del conducto. Después desciende hasta el borde posterior del músculo sartorio hasta la altura de la interlínea articular de la rodilla. El nervio safeno perfora la fascia y así se divide 2 ramos terminales, uno rotuliano y otro tibial. También tenemos los ramos colaterales, que es donde el nervio safeno da origen a un ramo cutáneo femoral, un ramo cutáneo tibial y un ramo articular. También están los ramos terminales, que allí se encuentra el ramo infrarrotuliano, que se dirige inferior y anteriormente, dando origen a ramificaciones divergentes sobre la cara anterior de la rodilla. Son superficiales y atraviesan el músculo sartorio, constituyendo el ramo cutáneo anterior superior. Así el nervio safeno junto a la vena mayor safena se junta, distribuyendo ramos cutáneos en la mitad medial de la pierna. Mi nombre es Ariadna Lovera y yo vengo a hablarles sobre las comunicaciones de los ramos cutáneos del nervio femoral, los cuales se comunican de la siguiente manera. Número 1. Entre sí por sus ramificaciones terminales. Número 2. Con el nervio cutáneo femoral lateral, el cual se va a unir a los ramos anteriores del nervio femoral. Y número 3. Con el nervio obturador, con este nervio, se comunican de la siguiente manera. Número 1. Por un ramo inconstante que va desde el nervio obturador hasta el nervio safeno, pasando estos por el ángulo formado por las arterias femoral y femoral profunda. Número 2. Mediante un ramo también inconstante que va desde el ramo accesorio del nervio safeno hasta el ramo cutáneo del nervio obturador, anteriormente hacia el músculo abductor largo y hacia la mitad del muslo. Número 3. Mediante numerosos filetes nerviosos que van desde la cara medial de la rodilla, pasando por el ramo del nervio obturador, luego por el ramo del nervio safeno y, por último, por el ramo accesorio cutáneo del nervio safeno. Cabe destacar que estas comunicaciones que les acabo de nombrar pertenecen al plexo medial de la rodilla. Y número 4 y última comunicación es con el nervio peroneo superficial, ramo del nervio peroneo común. Este nervio se une con el nervio safeno en el tobillo. Bien, ya luego de haberles explicado estos ramos colaterales, vemos presente la participación de los músculos en el plexo lumbar, los cuales son el músculo oblicuo del abdomen, transversos del abdomen, el músculo cremaster solamente en el hombre, el músculo pectineo, el músculo obturador externo, el músculo abductor largo, el abductor mayor, el gracil, el músculo cuádriceps femoral, el músculo psoas-ilíaco, el músculo cuadrado lumbar, los músculos intertransversos y el músculo sartorio.
Bien, ahora hablando un poco sobre el músculo oblicuo del abdomen. Este músculo se encuentra en la parte anterolateral del mismo, por debajo del músculo oblicuo mayor. Este músculo es inervado por el nervio doceavo o el nervio 12 intercostal y por el nervio abdominogenital. Este músculo cumple la función de flexor y de rotación del tórax. Aparicio y les vengo a hablar sobre el músculo transverso del abdomen. Se origina en la cara interna de los cartílagos costales desde el séptimo al doceavo, de la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca, la espina ilíaca y anterior superior y ligamento inguinal. Se inserta en la vaina del músculo recto del abdomen y la línea semilunar. La inervación en los nervios intercostales del séptimo al doceavo, del nervio ilioepigástrico, el nervio ilioinguinal y el nervio genofemoral. Está el músculo cremaster, es un músculo que se encuentra en el pliegue de la ingle y bolsas testiculares. Es a la que se forma la túnica elitroidea y es considerado como una extensión del oblicuo menor del abdomen y se inserta por arriba del ligamento paupar. Y su acción es subir y bajar del escroto. De acuerdo a su inervación, este músculo se encuentra inervado por el nervio genitofemoral. El músculo obturador externo es un músculo profundo, plano y triangular que cubre la superficie externa de la pared anterior de la pelvis por delante del cuadrado obtural. En ocasiones se considera parte del compartimiento medial del muslo. De acuerdo a sus acciones, la contracción del obturador externo estabiliza la articulación coxofemoral y produce la aducción de la cadera, articulación coxofemoral. Es decir, aproxima el miembro inferior hacia la línea medial del cuerpo, especialmente cuando la pierna está flexionada. El obturador externo también causa el movimiento hacia afuera de la inervación. Y la inervación la recibe la fibra de la rama interior del miembro de la pelvis, el cuadro. El músculo pectíneo es un músculo fuerte, plano y cuadrangular del muslo. A nivel de la ingle que se extiende de la rama iliopubiana al fémur, tanto en humanos como animales, como en los perros, junto a los músculos aductores de la pierna, es decir, que aducto mayor, largo y corto. Mueven el muslo de afuera hacia adentro en movimiento llamado aducción. Son músculos potentes que permiten el movimiento de cruzar la pierna sobre la otra. La inervación del servicio de un ramo muscular del nervio femoral, es decir, nervio músculo cutáneo interno, L2 y L3, y ocasionalmente el nervio obturador. Soy Jorgeli Salazar y les voy a hablar sobre el músculo aductor mayor. Es un músculo originado en la rama inferior del isquion y del pubis y en la tuberosidad isquiática, insertándose en el fascículo posterior, en el tubérculo aductor situado en el epicóndilo medial del fémur y el fascículo anterior en el labio medial de la línea áspera del fémur. Está formado por fascículos los cuales forman arcadas tendinosas en su inserción. Sus funciones son la aducción, rotación y flexión del fémur, además de estabilizar la pelvis y columna vertebral. Ahora vamos con el músculo grácil. Es un músculo que se extiende desde la rama inferior del pubis y la rama del isquion hasta la tibia. Recibe un ramo del nervio obturador que lo penetra por su cara profunda por encima de su parte media. Por último, músculo psoas-ilíaco. Es un músculo que se encuentra sobre la cavidad abdominal y en la parte abdominal del músculo.
Es uno de los músculos más potentes del cuerpo, ya que refleja en la rama ilíaca, produciendo un movimiento en polea. El iliopsoas desplaza generalmente en el miembro inferior libre, produciendo flexión en la cadera para elevar el miembro e iniciar marcha cuando el miembro opuesto asume el peso corporal. Buenos días, mi nombre es Genesis González. Ya continuando con los músculos, tenemos el músculo psoas ilíaco. Este se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. El psoas mayor se encuentra inervado por la rama anterior del plexo lumbar, L1 a L3, mientras que el ilíaco se encuentra inervado por el nervio femoral, L2, L3. El músculo sartorio tiene su inserción en la superficie medial de la tibia. Este está inervado por el nervio femoral L2, L3. El músculo cuádriceps femoral se encuentra en la cara anterior del fémur y este contiene 4 cabezas musculares. Está inervado por el nervio femoral L2, L4. Es el nervio más largo del plexo lumbar. También tenemos el músculo cuadrado lumbar. Este se encuentra en la cara poslateral de la columna lumbar. Está inervado por el nervio espinal T12 y los nervios espinales L1 a L4. Y ya por último tenemos los músculos intertransversos lumbares, que son músculos cortos y se encuentran inervados por los nervios raquídeos. Gracias por la atención. Esta fue toda la exposición del plexo lumbar.